Ahora, cortante en vigas es nuestro tema. Muy bien, supongamos que nosotros tenemos una sección rectangular, ¿sí? Que tiene un ancho y una altura dada, ¿sí? Ahorita no vamos a entrar mucho en detalle de las dimensiones, sí, pero puede ser cualquier figura, una viga Y, una viga T o demás, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos el ancho y la altura, ¿sí? Ahora, el centroide de la figura va a estar a la altura, como es simétrica, a h medios, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros cuando tenemos vigas, ¿sí? Vamos a analizar fuerza cortante, ¿sí? Ahora, las fuerzas cortantes se pueden obtener a partir del diagrama de corte o a partir de realizar un corte o una sección, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos, vamos a tener la siguiente distribución de esfuerzos, ¿sí? Similar a lo que hemos visto anteriormente, solo que ahora la cuestión va a ser que la viga, el esfuerzo máximo o la distribución de esfuerzos no va a ser lineal o, o qué les digo yo, o proporcional, sino que ahora va a ser como una forma parabólica, ¿sí? Una forma parabólica donde su punto máximo va a ocurrir en el centroide de dicha figura, ¿sí? En el centroide de la figura va a ocurrir el punto máximo, ¿sí? Algo así, ¿sí? Una forma parabólica. Y en este punto, acá, va a estar el tau máximo, ¿no? Y todos los puntos van a estar dependiendo, ¿sí? Siempre van a ser totalmente paralelos a el área aplicada, ¿sí? El área de la figura. Entonces, ya sabemos que en el centroide va a ocurrir el tau máximo y el tau mínimo, o sea, cero, va a ocurrir en las partes, en la parte más arriba y en la parte más alejada, ¿sí? A diferencia de flexión, en los extremos más alejados del centroide ocurren los esfuerzos máximos y en el centroide el esfuerzo vale cero. Ahora aquí es lo opuesto, ¿sí? El esfuerzo máximo ocurre en el centroide y en los puntos más alejados no ocurre esfuerzo, ¿sí? Y la ecuación que vamos a utilizar es simplemente esta parte, ¿sí? Sería tau máximo, es igual a el cortante aplicado, ya sea positivo o negativo, aquí no vamos a entrar mucho en eso, el primer momento de área partido la inercia y el espesor, ¿sí? Ahorita voy a colocar cada uno de ellos. V es el cortante aplicado. Muy bien. Y es la inercia centroidal. Q se le conoce como el primer momento de área, ¿sí? Lo que hemos visto cuando determinamos un centroide, que es respecto a los ejes globales, por así decirlo. Este es primer momento de área, entre paréntesis, al eje centroidal, ¿sí? Y T, que se le conoce como el espesor o ancho de la viga, ¿sí?
Ahora, creo que el más difícil o el que tal vez les entra más duda es el valor de Q, ¿sí? Entonces, el valor de Q, gráficamente, si nosotros tenemos nuestro eje centroidal acá, el área que vamos a determinar es la que está arriba del punto que nos interesa determinar el esfuerzo, ¿sí? En este caso, si me interesa encontrar el esfuerzo máximo, voy a encontrar la Q sobre el área aplicada, el área arriba del centro de ese área y su brazo sería h cuartos, por así decirlo. Entonces, para este caso, la Q sería igual a B por h medios, que sería el área, y su brazo sería h cuartos, ¿sí? Y ahí estaría el primer momento de área, ¿sí? Área y brazo. Este también es una cantidad positiva, ¿sí? Y al final, el esfuerzo máximo, como sabemos, nos va a dar en megapascales, en kilopascales, en PSI o en KSI, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre esta breve explicación. Si está todo bien o todo claro. Sí, que todo claro. Muy bien, no sé si ya todos terminaron de copiar para pasar a los ejemplos. Sí. Muy bien, ya con los ejemplos se va a entender más qué es Q y así. Muy bien, entonces vamos a ver este ejemplo que nos dice que determinemos el esfuerzo cortante en el punto B, ¿sí? El punto B se refiere a esta sección transversal de la viga y determina el esfuerzo máximo que actúa en la sección A-A del voladizo, ¿sí? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar la fuerza cortante, ¿sí? Muy bien, cuando nos piden la fuerza cortante y nos dicen en qué dimensión a lo largo de la viga, entonces lo que podemos hacer es hacer un corte y en ese punto hacer equilibrio, ¿sí? Yo puedo seccionar y me va a quedar 2 kilonewtons y 4 kilonewtons. Y siempre que yo secciono voy a tener un momento flector, M, y una fuerza cortante que se le conoce como V, ¿sí? Entonces, como no vamos a determinar esfuerzos por flexión, entonces solo vamos a determinar la V, ¿sí? Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba, y yo voy a tener V menos 2 kilonewtons menos 4 kilonewtons es igual a 0, por lo tanto V es igual a 6 kilonewtons, ¿sí? Ahí yo ya tengo mi primer valor de la ecuación, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, tenemos esta figura, esta es la sección de la viga, vamos a calcular el centroide. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para calcular el centroide, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir en dos la figura. Esta va a ser la figura 1 y esta la figura 2. Entonces colocamos nuestra tablita, figura, área, distancia y primer momento respecto al eje X. Recuerden que nuestro eje X es el que está abajo. Entonces la figura 1, su área serían 20 milímetros por 50 milímetros, ¿sí?
Bien, ¿cuánto nos da ese valor? La altura Y serían 20 milímetros dividido 2, o sea, 10 milímetros. ¿Sí? Ahora, de la figura 2, el área sería 20 milímetros por 70 milímetros. Y la altura serían 20 milímetros más 70 milímetros dividido 2, ¿sí? O sea, 55 milímetros, ¿sí? Muy bien. El área 1 nos da 1000 milímetros al cuadrado, ¿verdad? Y la otra 1400 milímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos dan las multiplicaciones de cada una de ellas? La primera da 10.000. Muy bien, gracias. 10.000 milímetros al cubo. Y la otra 77.000. Muy bien, gracias. 77.000 milímetros al cubo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a encontrar el área total, que sería 2400 milímetros al cuadrado. ¿Y cuánto da la sumatoria de esto? 87.000, ¿verdad? 87.000 milímetros al cubo. ¿Sí? Entonces el centroide sería igual a 87.000 milímetros al cubo más 2400, perdón, dividido 2400 milímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos queda este resultado? 36.25. Bien, gracias. 36.25. Entonces ahí está la ubicación de nuestro centroide, ¿sí? Visto desde acá está a 36.25 milímetros, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda sobre el cálculo del centroide, el cómo se dividieron las figuras. ¿No? ¿No? Muy bien. Entonces ahora vamos a proseguir a calcular el centro, la inercia centroidal, ¿sí? Entonces colocamos acá. Centroidal, ¿sí? Entonces vamos a colocar IX1 sería igual a un doceavo de la base, que es 50 milímetros, por la altura, que es 20 milímetros al cubo, más el teorema de ejes paralelos, 1000 milímetros al cuadrado, por la diferencia entre los centroides, 36.25 milímetros, menos 10 milímetros, ¿sí? Al cuadrado. Eso nos va a dar una inercia, y la inercia IX2, nuevamente utilizamos, como son figuras rectangulares, no hay gran problema, ¿sí? Un doceavo de la base, que es 70, no, perdón, que es 20 milímetros, que la altura es 70 milímetros al cubo, más el área 1400 milímetros al cuadrado, por la diferencia entre los centroides, 36.25 milímetros, menos 55 milímetros. Y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos dan cada una de las inercias?
Si quieren me lo pueden dar por 10 a la 6 o porque quedan valores grandes. La primera me queda 722.39 por 10 a la 3 milímetros. Muy bien, gracias. 722.39 por 10 a la 3 milímetros a la 4. ¿Sí? ¿Estamos bien? La segunda me queda 1.06 por 10 a la 6. Muy bien. 1.06 por 10 a la 6 milímetros a la 4. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la sumatoria? Por favor. Me queda 1.78 por 10 a la 6. En 1.78 por 10 a la 6. ¿Sí? Milímetros a la 4. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿No? ¿Todo Por el bien? momento no, ingeniero. ¿No? Muy bien, gracias. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es determinar el valor de Q, ¿sí? Vamos a calcular el primer momento de área. De Q, o sea, primer momento de área. Área al eje centroidal, ¿sí? Muy bien, entonces, como voy a determinar el esfuerzo máximo, yo sé que el esfuerzo máximo va a ocurrir en el punto donde sea el centroide, ¿sí? Entonces voy a tener lo siguiente. Yo aquí tengo 70 milímetros. Y aquí tengo 20 milímetros. Aquí tengo 20 milímetros. Y aquí voy a tener yo 50 milímetros, ¿sí? Entonces me dicen que el centroide está a 36.25, ¿sí? De aquí para arriba. Entonces, el valor de Q yo lo puedo determinar de dos formas, ¿sí? Yo lo puedo determinar como el área arriba del centroide o el área abajo del centroide, ¿sí? O sea, mi Q puede ser respecto a esta área o mi Q puede ser respecto a esta área, ¿sí? Y tengo que llegar yo al mismo valor, ¿sí? Cualquiera de los dos procedimientos es el mismo, ¿sí? No tiene que cambiar ninguno de ellos, ¿sí? Tiene que darme igual el mismo valor, ¿sí? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo determinar, llamémosle este Q, ¿sí? Q sería igual a el área arriba, ¿sí? Entonces yo sé que 36.25 es hasta acá y que la altura total es 90, ¿verdad? 90 milímetros. Entonces puedo hacer 90 milímetros menos 36.25 milímetros, ¿sí? Para tener únicamente esta altura de acá, esta altura H, llamemos, por la base 20 milímetros, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el centroide de esta parte? La mitad de la altura, ¿sí? Entonces sería 90 milímetros menos 36.25 milímetros, ¿sí? Este es el área y este es su brazo.
Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre esta parte. Sí, solo se podría repetir a qué se refiere con lo de brazo. Lo del brazo es que como un momento es fuerza por distancia o el brazo sería la distancia que hay del centroide al otro centroide de la figura. Ah, ya, gracias. Ingeniero, una pregunta. Si se hubiera usado el área de abajo, también se tiene que dividir en dos figuras, ¿no? Sí, se tendría que dividir en dos figuras, pero eh, igual solo lo sumas. Ah, ya. Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Cuánto nos da esta parte? Me queda 61.006.25. 60 y ¿cuánto? 61.006.25. 61.006 61.006. Ahorita ya entendí. 6.25, ¿así? Sí, así. Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre este resultado. Yo tengo una pregunta. Si es el brazo, ¿no iría 90 menos 36.25 dividido 2? Ah, sí, tiene razón, gracias. Se me olvidó dividir acá entre dos. Muy bien. Entonces ya esta respuesta cambiaría. Ahora, corregido, ¿cuánto nos daría? Me queda 28.890.63. Muy bien, 28.890.63, ¿sí? Todos llegamos a este resultado. Muy bien, entonces, vamos a hacer esta parte así como comprobación para ver que den los mismos esfuerzos. Entonces vamos a decir aquí, en el caso de que alguien de ustedes hubiera utilizado el área de abajo, ¿sí? Les va a dar el mismo resultado, pero para que no haya dudas, vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces sería, esta área, pues, lo vamos a dividir en dos, sería 50 milímetros por 20 milímetros, ¿sí? ¿Y cuánto sería su brazo, sí? Sería 36.25 milímetros menos la distancia del centroide, 10 milímetros, ¿sí? Ese sería solo de la parte de abajo. Ahora le voy a sumar la otra Q, perdón, no, esto sí está bien. Sería 36.25, que es la menos 20 milímetros, ¿sí? ¿Sí? Sería solo la altura esta por 20 milímetros, que es el espesor, por 36.25 menos 20 milímetros dividido 2, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Queda lo mismo. Si nos queda lo mismo, muy bien. Entonces vemos que podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿eh? Ahora, ¿en qué casos nos hubiera quedado diferentes, ¿eh? O no nos hubiera quedado lo mismo. No nos queda lo mismo, ¿sí? Tal vez nuestro centroide no está bien determinado, ¿sí?
Porque como ven, el objetivo de los primeros momentos de área respecto a los centroides es que se anulen. Estos, los que están arriba del eje centroidal, hacen un momento en una dirección y estos momentos que están abajo del eje centroidal hacen momentos en otra dirección, por lo tanto se anulan. Si ustedes hacen el primer momento de área respecto a un eje centroidal, les tiene que dar 0. Ahora vamos a determinar el tau máximo, ¿sí? Tau máximo, ¿sí? Ahora, solo el valor de t. El valor de t es igual a el espesor de la viga, ¿sí? Y en este caso es donde se ubica el centroide, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería nuestro espesor T que vamos a utilizar? El ancho de la viga en el centroide sería 20 milímetros. ¿Sí? Entonces, ahora ya podemos pasar a determinar nuestro esfuerzo máximo. Tau máximo es igual a BQ partido IT, ¿sí? Entonces, el cortante, 6.000 newtons, ¿sí? El Q, cualquiera de estos dos, no la sumatoria, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? 2.880, no, 28.890.63 milímetros al cubo, ¿sí? Lo vamos a dividir dentro de 1000 al cubo para pasarlo a metros, ¿sí? Dividido la inercia, que la inercia nos había dado 1.78 por 10 a la 6. 1.78 por 10 a la 6. Y lo vamos a dividir dentro de 1000 a la 4 para pasarlo a metros. Y la T, que sería igual a 20 milímetros, dividido dentro de 1000 para pasarlo a metros, ¿sí? ¿Cuánto nos queda este esfuerzo? Recuerden que esto es V. Esto es la Q. Esto es la I. Y esto es la T, ¿sí? ¿Cuánto nos da? 4.85 por 10 a la 6. Muy bien, 4.85 por 10 a la 6, o sea, 4.85 megapascales, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Todos llegamos a esa respuesta. Ingeniero, a mí me había quedado duda en la Q, en la segunda que sacamos. Ajá. Porque era 30, sí, porque era 36.25 menos 10. Lo que pasa es que, bueno, digamos, el centroide de la figura está, esta figura de acá está a 10 milímetros, ¿sí? Y la distancia de este centroide hacia acá serían 36.25 menos 10. Gracias. Muy bien. Recordemos, este es el área. Este es el brazo. Siempre la Q les tiene que dar un valor positivo, ¿sí? Aunque tengan una resta, les tiene que dar positivo, ¿sí? Porque si no, les va a cambiar en la sumatoria. Cuando sumen estos dos van a tener un signo negativo, ¿no? Sino que cada Q individual les tiene que dar positivo, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre este ejercicio. Por el momento no, ingeniero. Muy bien, entonces ahora regresemos a esta parte donde el problema nos pide determinar en el punto B, ¿sí?
en el punto B, que esa es la intersección entre el patín y el alma. Es el punto donde cambia del alma al patín. Entonces ahí nos piden determinar los esfuerzos, ¿sí? Entonces vamos a bajar. Y ya conocemos, la inercia no va a cambiar, tampoco va a cambiar el cortante aplicado. Lo que va a cambiar es la Q, ¿sí? Y la T. Ahora, vamos a determinar esfuerzo máximo, esfuerzo, punto B, en el alma, ¿sí? En el alma. ¿Sí? Entonces vamos a tener nuestro dibujo nuevamente acá. Y el punto que nos interesa es acá, ¿sí? Y nuestro centroide está aquí a 36.25, ¿sí? Ahora, muy importante, la Q que yo voy a determinar es abajo, o por así decirlo, arriba del centroide que yo quiero determinar, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a utilizar el área abajo del punto B, ¿sí? Dependiendo de qué punto me lo piden, yo puedo sacar la Q arriba o abajo de dicho, ¿sí? Cualquiera de los dos. Muy bien, entonces me daría la Q esta, sería igual a 50 milímetros de base por 20 milímetros de altura por la distancia en el centroide, que serían 36.25 milímetros menos 10 milímetros, ¿sí? Este es cabal el que ahorita acabamos de ver, que su compañera nos preguntó de dónde viene ese 10, ¿sí? ¿Cuánto nos da esta Q? Entonces, 26.25 por 10 a la 3. muy bien, gracias. 26.25 por 10 a la 3 milímetros al cubo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a determinar ya directamente el esfuerzo, ¿sí? Entonces, tau sería igual a tau.b en el alma, ¿sí? Estamos en el alma. Vamos a utilizar el cortante que es el mismo, 6000 newtons. La Q, 26.25 por 10 a la 3. Y todo esto dividido 1000 al cubo. La inercia, que sería 1.78 por 10 a la 6, dividido 1000 a la 4. Y ahora lo importante es el espesor. ¿Qué espesor vamos a utilizar? El punto B vamos a asumir que todavía está en el alma, ¿sí? Entonces, si está en el alma, voy a utilizar si está en el alma, voy a utilizar el espesor del alma. ¿Cuánto nos da este valor? ¿Cuánto nos da?
Me dio 4.42 megapascales. Muy bien, gracias. 4.42 megapascales. ¿Sí? Vemos que no cambia mucho, ¿sí? Con respecto al otro, porque el espesor no es como mucho. 4.42, ¿verdad? ¿No escuché? Sí, sí, cabal. 4.42 megapascales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a determinar el esfuerzo en el punto B. Esfuerzo punto B. Solo que ahora lo vamos a hacer sobre el patín, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el mismo, ¿qué les digo yo? El mismo cortante, la misma inercia, la misma Q. Solo que ahora lo que va a cambiar es el espesor, ¿sí? El espesor del patín es diferente al espesor del alma, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar, en vez de 20 milímetros, vamos a utilizar 50 milímetros, ¿sí? Muy bien, entonces a nuestro resultado lo vamos a dividir por 50 milímetros dentro de 1000, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Me queda 1.77 megapascales. Muy bien, 1.77 megapascales, ¿sí? Entonces, ahora vamos a dibujar nuestra distribución de esfuerzos, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene dudas por el momento. Por el momento no, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, nuestra distribución de esfuerzos quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos nuestra viga, ¿sí? Y nuestro centroide que está por acá, 36.25 milímetros, ¿sí? De aquí hacia abajo. Entonces, en ese punto va a ocurrir mi tau máximo de, habíamos dicho que era 4.85, ¿sí? 4.85 4.85 megapascales, ¿sí? Entonces, de forma parabólica vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Ahora, veamos en el punto donde está el punto B. Vamos a tener 4.42 milímetros, ¿sí? Por acá. 4.42 megapascales. ¿Sí? Así. Y súbitamente vamos a bajar, o en línea recta vamos a cambiar hasta 1.77 megapascales. Y después terminamos en 0, ¿sí? Algo así es nuestra distribución de esfuerzos para esta viga, ¿sí? Muy bien, lo voy a dibujar bien esta parte que no sé si alguien tiene dudas o comentarios sobre esta parte. Vemos que el punto B tiene una transición entre los esfuerzos, ¿sí? Pasa de un esfuerzo muy grande y solo por el cambio en el espesor ya se divide, ¿sí? Como el espesor está dividiendo, entonces a mayor espesor, menor esfuerzo, ¿sí?
Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. O si está todo bien o todo claro. Inge, Sí, decime. a mí lo que no me queda claro es el espesor. O sea, no sé cómo identificarlo. ¿Por qué usamos el de 20 arriba y por qué usamos el de 50 abajo? ¿No podríamos haber usado el de 50 desde arriba o cómo se determina? Eso no me quedó claro. Disculpe. Bueno, sí. Fíjate que todo depende. Supuestamente, mira, el punto B está cabal en la transición, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ver cómo cambia el esfuerzo debido al espesor, vamos a utilizar como un poquito antes del cambio del área y un poquito después del cambio del área. Obviamente, el primer momento de área se va a mantener casi que igual, ¿sí? Lo único que va a cambiar es que este primer momento de área va a ser en el alma, por así decirlo, en el alma de acá. Y el otro va a ser en el patín, ¿sí? Entonces, como es un punto, ¿qué te digo yo? Así como un punto medio o un punto que no se sabe si está en el alma o en el patín, determinamos para un segmento antes y un segmento después. No sé si... Creo que ahora sí ya me quedó más claro, ya entendí. Gracias, Inge. Muy bien, está bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario. ¿Sí? Para que pasemos al siguiente ejemplo. Todo claro. Muy bien, entonces vamos a cambiar de página y ahorita les coloco el otro ejemplo. Muy bien, entonces vamos a hacer estos dos incisos, ¿sí? Nos piden determinar la fuerza cortante máxima que se pueda aplicar, que puede soportar el puntal, si el esfuerzo cortante máximo, bueno, o permisible, es de 45 megapascales, ¿sí? Y nos dice también que el 7.19 grafique la intensidad de esfuerzos cortantes sobre la sección transversal si éste se encuentra sometido a esfuerzo cortante de 600 kilonewtons, ¿sí? Muy bien, entonces en este caso, como la figura es simétrica, ¿sí? Entonces no es necesario determinar su centroide, sino que de una vez nos podemos ir a determinar las inercias, ¿sí? Entonces vamos a ver esta parte. ¿Sí? Vamos de una vez, de una con el cálculo de inercia, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a dividir la figura en dos. Bueno, sí, en tres figuras, perdón. La figura esta, la figura 1, el patín de arriba la figura 2 y el de abajo la figura 3, ¿sí? Entonces, IX1 sería igual a un doceavo de la base que es 100 milímetros por la altura que es 150 milímetros al cubo, ¿sí? No utilizo teorema de ejes paralelos ya que está en el eje centroidal, ¿sí? Ahora, vamos a ver el centroide. Si yo tengo 150 y 30, o sea, tendría 210. La mitad de 210 sería en 105 el centroide, ¿sí? Muy bien. Ahora, IX2 sería igual a un doceavo de la base que es 300.
La altura es 30 milímetros al cubo. ¿Sí? Y el teorema de ejes paralelos, 300 milímetros por 30 milímetros. Y la diferencia entre los centroides sería 150 milímetros dividido 2. ¿Sí? Dividido 2. Y me voy a hacer un poco a la derecha. Tal vez no mucho. Más 30 milímetros dividido 2. ¿Sí? Y todo esto elevado al cuadrado. Y la inercia IX3 sería la misma. ¿Sí? Un doceavo de 300 milímetros por 30 milímetros al cubo. ¿Sí? Más 300 milímetros por 30 milímetros. ¿Sí? Más, perdón, por 150 milímetros dividido 2. Más 30 dividido 2 milímetros. ¿Sí? Al cuadrado. Muy bien, ¿cuánto nos dan cada una de ellas? No sé si alguien tiene dudas o comentarios. Por el momento no, ingeniero. Sí, muy bien. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da cada una de ellas? Ingeniero, una Sí, pregunta. dígame. Ajá. Cuando hicimos el teorema de ejes paralelos, pues los 150 dividido 2 no sería como la altura total. Lo que pasa es que el centroide está a la mitad de todo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para encontrar la distancia entre el centroide de esta figura, que sería el centroide de la figura es 30 dividido 2, ¿sí? O sea, 15 milímetros. Y la distancia al centroide sería 150 milímetros dividido 2. 75 milímetros. Alguien también pudo haber colocado 105, que es el centroide, o sea, 30 más 75. 105. Y digamos, le resta 15 milímetros. Bueno, que debería darles Ah, la misma distancia. gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Muy bien. ¿Cuánto nos da las inercias? ¿Cuánto nos da? La primera 28.125 por 10 a la 6. Muy bien, 28.125 por 10 a la 6. Sí. Muy bien, gracias. Milímetros al cubo. La segunda queda 73.58 por 10 a la 6. Muy bien, gracias. 73.58 por 10 a la 6. ¿Sí?
milímetros al cubo. Y la tercera da lo mismo. Muy bien, ¿cuánto nos da la inercia total? Que sería Ix total, sería igual a Ix1 más Ix2 más Ix3. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? 175.29 por 10 a la 6. Muy bien, gracias. 175.29 por 10 a la 3, a la 6, perdón, milímetros a la 4. ¿Sí? Solo aquí es a la 4, no es al cubo, perdón. Es a la 4. ¿Sí? Recordemos que siempre inercias tienen unidades a la 4. Me confunde. Muy bien. Entonces, ahora que ya determinamos la inercia, vamos a pasar a determinar la Q, ¿sí? Porque si me dicen el esfuerzo máximo que está ahí, entonces tengo que utilizar la del centroide, ¿sí? Entonces vamos a determinar la Q del centroide, ¿sí? Como la figura es simétrica, entonces es la mitad arriba del centroide, ¿sí? Entonces la figura tiene más o menos estas dimensiones. 30 milímetros, 300 milímetros, 150 milímetros de altura, 100 milímetros de base, ¿sí? 30 milímetros y 300 milímetros, ¿sí? Entonces, cabal a la mitad de la figura, yo voy a encontrar la Q del área arriba de dicha figura, ¿sí? De dicho centroide. Entonces, va a ser lo siguiente. Q va a ser igual a, primero, 150 dividido 2, o sea, 75 milímetros, que es la altura, por 100 milímetros, que es la base, y por el centroide, 75 milímetros dividido 2. ¿Sí? Y le voy a sumar en la otra área 300 milímetros por 30 milímetros por la distancia entre los centroides, o sea, el centroide está aquí a la mitad y este también aquí, 75 milímetros, ¿sí? Más 30 milímetros dividido 2, ¿sí? ¿Cuánto nos da esta Q? $1.09 por 10 a la 6. Muy bien, gracias. 1.09 por 10 a la 6 milímetros al cubo, ¿sí? Alguien pudo haber utilizado la parte de abajo, que como es simétrico, obviamente va a dar, siempre va a dar lo mismo, ¿sí? Pero ahora es más, se ve más obvio. Ahora, ¿qué espesor vamos a utilizar? El espesor T. El espesor o el ancho de la viga donde está el centroide, ¿sí? En este caso, T nos va a dar igual a 100 milímetros, ¿sí? Entonces ya tenemos Q, ya tenemos B, ya tenemos I. Entonces vamos a despejar. Tau máximo es igual a BQ partido IT. Entonces despejamos para V. Entonces quedaría tau máximo. Bueno, perdón. Uy. Nos quedaría V es igual a tau máximo por la inercia, por la T
dividido la Q, ¿sí? Entonces sustituimos valores y despejamos y encontramos. V va a ser igual a el esfuerzo máximo que nos dan 45 megapascales, ¿eh? Entonces nos quedaría 45 por 10 a la 6 newton metro cuadrado. La I, que sería 175 por 0.29 por 10 a la 6. 175.29 por 10 a la 6 dividido entre 1000 a la 4 por el espesor, que nos da 0.1 metros, y dividido la Q, 1.096. 1.09 por 10 a la 6 dividido entre 1000 al cubo, ¿sí? Todo para pasarlo a metros al cubo, metros a la 4 y metros, ¿sí? ¿Cuánto nos da V? Serían 723.67 Ajá, 723.67 kilonewton. ¿Punto cuánto, perdón? 723.67. Muy bien, gracias. 0.67 kilonewton, ¿sí? Esa es la fuerza más grande que puedo aplicar antes de sobrepasar el esfuerzo de 45 megapascales, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? O si está todo bien o todo claro. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el inciso 7.19, ¿sí? Donde nos dice grafique la intensidad de esfuerzos o la distribución de esfuerzos cuando la fuerza cortante es 60 kilonewtons, ¿sí? Entonces vamos con el 7.19, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a determinar tau máximo, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza aplicada, 600 newtons, 600.000 newtons, perdón. La Q, como va a ser en el centroide, va a ser la misma, 1.09 por 10 a la 6, dividido 1000 al cubo, partido la inercia que es 175.29 por 10 a la 6, dividido 1000 al 4, por 0.10 o 0.100 metros, ¿sí? ¿Cuánto nos da el tau máximo?
37.31 por 10 a la 6. Oh, Muy bien, gracias. 37.31 por 10 a la 6 megapascales, ¿sí? Megapascales, ¿sí? Ese es el esfuerzo máximo, ¿sí? Ahora vamos a ver nuevamente como tenemos cambio en el espesor, o sea, tenemos una transición entre el patín y el alma. Entonces vamos a tener que determinar un diferente Q. ¿Sí? Entonces, recordemos, aquí tenemos 75 milímetros dividido 2. Bueno, 75 milímetros de altura. 30 milímetros acá. Y 300 milímetros acá, ¿sí? Entonces, el área que a mí me va a interesar va a ser la que va a estar arriba de o donde ocurre el cambio en el espesor, ¿sí? Por lo tanto, vamos a determinar tau máximo, bueno, tau en el patín o en el alma, por así decirlo. Entonces, en el alma sería igual a, pero primero la Q. La Q sería igual a 30 milímetros por 300 milímetros por la diferencia entre los centroides, 75 más 30 milímetros dividido 2, ¿sí? ¿Cuánto nos da solo esta Q? ¿Cuánto nos da esta Q? $810 por 10 a la 3. Muy bien, gracias. Nos da 810 por 10 a la 3, ¿sí? Entonces colocamos acá. Entonces vamos a hacer similar al ejercicio anterior, donde estamos antes del patín, entre el alma y el patín, ¿sí? Entonces sería, la fuerza aplicada es la misma, 600.000 newtons. La Q sería 810 por 10 a la 3 dividido 1000 al cubo. Y la inercia, esa sí no cambia, 175.29 por 10 a la 6 dividido 1000 a la 4. ¿Sí? Y por el espesor 0.10. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este valor? Y después vamos a pasar la del tau patín. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Me queda 27.73 megapascales. Muy bien, 27.73 megapascales. Gracias. Entonces vamos ahora con el patín, con una porción arriba del patín. Dividido 1000 al cubo, vamos a utilizar la misma Q. 175.29 por 10 a la 6, la misma inercia. Dividido 1000 a la 4. Y ahora lo que va a cambiar es el espesor, ¿sí? Ahora el espesor del patín, ¿cuánto es? 0.300 metros, ¿sí?
¿cuánto nos va a dar el esfuerzo? Ahora este esfuerzo va a ser más pequeño. 9.24 megapascales. Muy bien, gracias. 9.24 megapascales. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a dibujar la distribución de esfuerzos con estos tres esfuerzos que tenemos acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la distribución de esfuerzos o intensidad de carga. Muy bien. Entonces, si lo miramos en sección, algo así sería la viga. Su eje centroidal sería acá. O sea, por aquí aproximadamente ocurre el punto máximo de 37.31 megapascales. Y por acá ocurriría el 27.73 megapascales. ¿Sí? Ahora, como la figura es simétrica, entonces yo puedo tener como que el espejo, ¿sí? La misma distribución de un lado que del otro lado. Y me quedaría algo así. ¿Sí? Lo más simétrico que se pueda. Y después, en el patín tengo una disminución súbita de esfuerzo, ¿sí? En los dos patines, ¿va? Y aquí yo tendría 9.24 megapascales. Y aquí 9.24 megapascales. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna una duda sobre la distribución de esfuerzos o los esfuerzos. O si está todo bien o todo claro. Todo claro, ingeniero. Sí. Muy bien. No sé si ya todos terminamos de copiar los ejemplos para pasar a otro. Sí, muy bien, entonces vamos a pasar a otro ejemplo, siempre dentro del tema de cortantes, solo que ahora vamos a ver una pequeña variante. ¿Sí? Muy bien, ya todos terminamos de copiar. Sí, ingeniero. Ya, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema se le conoce como flujo de corte. Y se denota con la letra Q minúscula. ¿Sí? ¿Y para qué se utiliza el flujo de corte? Es para vigas formadas por vigas, ¿qué les digo yo? Compuestas, ¿sí? Sí. No de dos materiales, pero sí, bueno, sí vamos a ver de varios materiales, pero compuestas y por medio de clavos, pernos, ¿cómo? Soldadura y también puede haber por
pegamentos, ¿eh? ¿Sí? Eso es lo que podemos nosotros experimentar. Ahora, ¿por qué clavos, pegamentos, soldadura? Supongamos que nosotros inicialmente tenemos una viga IVA. Y yo para una viga T, perdón. Yo para formarla o para unirla, utilizo unos clavos o unos pernos en esta dirección, ¿va? ¿Sí? O sea, ahí yo logro unir las dos figuras, ¿eh? Entonces lo que va a pasar es que cuando la viga esté sometida a cargas, ¿eh? Originalmente va a estar así sin esfuerzos. Ahí vemos las dos. Y los clavos van a estar a una separación, ¿sí? A una separación S. A lo largo de toda la viga, ¿sí? Aquí estamos ya viendo la viga de costado, ¿sí? Tantos clavos que yo haya puesto, ¿sí? Y supongamos que yo aplico la fuerza P, ¿sí? Aquí está la viga sujetada. Y acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los clavos, digamos, si hasta cierto punto llegan a fallar los clavos, la viga los clavos van a estar sometidos a cortes, ¿sí? Entonces, los clavos que originalmente estaban uniendo esta parte se van a romper a la mitad, ¿sí? Entonces, el clavo que estaba acá va a tener su pedazo y se va a ver roto, ¿sí? Entonces, los clavos son los que van a estar sometidos a cortantes, ¿sí? Por eso es muy importante ver cuánto vamos a utilizar, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre esta pequeña parte. Sobre esta parte y demás. ¿No? No, ingeniero, todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver este siguiente ejemplo, ¿sí? Muy bien, nos dice que dos placas gruesas idénticas con 20 milímetros de espesor se empernan a las alas superior e inferior para formar una viga compuesta, ¿sí? Nos dicen que si la viga se somete a una fuerza de 300 kilonewtons, que determinemos la separación S de los pernos con una precisión de 1 milímetro. Y nos dice que cada perno tiene una fuerza resistente de 300 kilonewtons, ¿sí? Entonces, vamos a ver nuestros datos, ¿sí? Nosotros tenemos la fuerza F, la resistencia del perno. De 30 kilonewtons, ¿sí? La V aplicada es igual a 300 kilonewtons, ¿sí? Entonces, nuestra Q va a ser se va a denotar con la letra, el número de pernos que hay por fila, ¿sí? La resistencia del perno y la separación, ¿sí? Separación S va a ser igual a el cortante dentro de la Q, o sea, de lo que está sujetando los pernos, dividido la inercia centroidal, ¿sí? Entonces vamos a determinar cada una de estas dimensiones, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar al cálculo de inercia. Entonces, el cálculo de inercia sería el siguiente, ¿sí? Yo voy a tener tantas figuras, Vamos a determinar el alma, la figura 1, esta es la figura 2
Y las placas de la figura 3, la 4 y la 5, ¿sí? Entonces, IX1 sería igual a bien, sí. Disculpen que se haya desconectado y ahorita ya regresé. Entonces, les había dicho que la inercia IX1 era un doceavo de 10 milímetros, que es el espesor, y la altura del perfil es 300 milímetros, ¿sí? Entonces le vamos a restar las placas estas para que solo nos quede la altura de la figura, ¿sí? Ahora, IX2 nos daría igual a un doceavo de la base, que es 200 milímetros, por la altura, que va a ser 10 milímetros al cubo, más el teorema de ejes paralelos, 200 milímetros por 10 milímetros, y la diferencia entre los centroides, que en este caso sería 150 milímetros, que es la mitad de la altura, menos la mitad, 5 milímetros. Bueno, y esto elevado al cuadrado, y la inercia IX3 sería igual a un doceavo de la base, que también es 200 milímetros, por la altura, que son 20 milímetros, y el teorema de ejes paralelos, 200 milímetros por 20 milímetros,
y por la diferencia entre los centroides, que en este caso serían 150 milímetros más 10 milímetros, ¿sí? Y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto nos dan estos resultados? Y sabemos que ix4 va a ser igual a ix2 y ix5 va a ser igual a ix3. ¿Sí? Por simetría, ¿no? Bien. ¿Cuánto nos dan los resultados? ix1 es 18.3 por 10 a la 6. Muy bien, gracias. 18.3 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Ix2 es 42.07 por 10 a la 6. Muy bien, gracias. 10 a la 7 o a la 6. No, a la 6. Ah, gracias. Ingeniero, ix3 no es 150 menos 10. 150. No, es que fíjese que los 300 solo llegan hasta acá, hasta este costado. Y como tenemos unos extra de 20, entonces serían 150 y esos 10. Ah, sí, gracias. Ujú. Sí, no hay problema. Sería 102.53 por 10 a la 6. Bien, gracias. 102.53 por 10 a la 6 milímetros a la 4. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sumar estas 5 inercias para obtener la inercia total. ¿Sí? Entonces, y total, y x total sería igual a, por acá vamos a dar, y x total sería igual a ix1 más ix2 más ix3 más ix4 más ix5. ¿Sí? Bien, ¿cuánto nos da? $307.5 por 10 a la 6. Muy bien, gracias. Sí, me da igual. Muy bien, gracias por confirmar. Milímetros a la 4. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a pasar a determinar es el cálculo de la Q. ¿Sí? Para encontrar la Q, vamos a utilizar la figura que está unida, ¿sí? O sea, las placas que están unidas al perfil completo, ¿sí? En este caso, solo vamos a determinar sobre una única Q, ¿sí? Entonces, Q sería igual a el área 200 milímetros por 20 milímetros, perdón. Y la distancia al eje centroidal, que sería igual a 150 milímetros más 10 milímetros, ¿sí? ¿Cuánto nos da esta Q? ¿Sí? Únicamente de una placa que está unida, ¿verdad? 640 por 10 a la 3. Ay, perdón. Muy bien. Ahorita. ¿Cuánto habían dicho? No escuché.
640 por 10 a la 3. Muy bien, 640 por 10 a la 3, gracias. Milímetros al cubo, ¿sí? Entonces, ya que tenemos la placa que está unida a los pernos, entonces ya podemos sustituir acá, ¿sí? Entonces nos quedaría número de pernos por F dentro de la separación es igual a BQ partido I, ¿sí? Entonces despejamos para S y nos quedaría número de pernos por la resistencia del perno por la inercia dividido BQ, ¿sí? Ahora, ¿cuántos pernos tengo yo a cada separación? Tengo 2 pernos, ¿sí? Entonces voy a colocar 2 por 30.000 por la inercia, que sería 307.5 por 10 a la 6. La voy a dividir dentro de 1000 a la 4. Y la V que yo voy a utilizar va a ser de 300 kilonewtons, que ahí me da el problema ese dato. Y la Q, que sería 640 por 10 a la 3, dividido dentro de 1000 al cubo, ¿sí? ¿Cuánto nos da esa separación? Nos daría en metros. Ingeniero, tiene que dar muy pequeño. Ese, 96.09 por 10 a la menos 3. muy bien, 96.09 por 10 a la menos 3 metros. O sea, 96.09 milímetros, ¿sí? Esa es la separación a la que tengo que colocar los pernos. Muy bien, entonces el día lunes es nuestro examen y el día miércoles continuamos con este tema. Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿De dónde es que sale el 2? El 2 es la cantidad de pernos que hay por fila, ¿sí? En este caso, estos pernos serían acá. Aquí hay 2 a cada separaciones. Gracias. Muy bien, entonces el día lunes, que es nuestro examen, ¿sí? Ahí está la hora de inicio. Y el día miércoles continuamos con este tema de esfuerzo cortante. Muy bien, entonces nos vemos el lunes. Feliz día. Feliz día, ingeniero.